Saludos, David y Susi. ¿Cómo están Buenas ustedes? tardes. Muy buenas. Bueno, pues me da mucho gusto tener la oportunidad de hacer una entrevista a vosotros. Estoy dando un curso, como he dicho, sobre las misiones globales y queremos abarcar el tema de educación teológica en las misiones. Primero que todo, los dos tienen una historia y tienen mucho tiempo trabajando en la educación cristiana. ¿Cuáles son algunos trends? No sé, ¿cómo dirías trends? Tendencias. 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 Algunas tendencias que han visto a través de las décadas en cuanto a la educación de misioneros en España o incluso a nivel global. Ujú. Pues empezaríamos quizás con nuestro propio tiempo de preparación para las misiones y era nuestro tiempo de preparación teológica también. Estamos hablando de hace 45 años y más, es decir, casi medio siglo, segunda mitad del siglo XX, cuando todavía el mayor énfasis caía en estudios universitarios, es decir, estudios académicos, estudios de seminario, y se consideraba que hacía falta una visión amplia y profunda de cuestiones teológicas, pastorales, eclesiales, misionológicas, etcétera, con un fuerte énfasis también en el aprendizaje del idioma, porque el propósito era impactar a largo plazo en otra cultura. Y eso normalmente implicaba el trasladar la vida ahí y vivir ahí, pues hasta que el Señor te trajera de vuelta o murieras. Mm. Pues, en- sin embargo, ya en nuestra época de educación teológica y preparación para las misiones, empezaron a aparecer otras prioridades que realmente tendían a menoscabar la confianza en el valor de ese modelo, por lo menos como modelo único. Mm. Es decir, ¿qué tipo de prioridades estamos hablando? Pues a veces eran necesidades abrumadoras de algún grupo, de alguna etnia. Nosotros que vivíamos en Texas, pues a veces a lo largo de la frontera con México había necesidades tan abrumadoras, situaciones que podían ser aliviadas con un viaje misionero de corto plazo, Mm. eh, de parte de una iglesia o un grupo misionero que organizaba el viaje, que se satisfacía una necesidad puntual con un grupo de voluntarios dispuestos a invertir una semana o varias semanas para aliviar cierta necesidad concreta, también con el fin de impactar a favor del Evangelio. Incluso ese tipo de evento en una iglesia podría convertirse en un evento anual, repetido. Ujú. En la experiencia nuestra incluso hemos visto esto, lo hemos experimentado. Si quieres contar un poco, Bueno, Susi. que yo empecé a ir a México en esos viajes de corto plazo y como estudiante en la universidad volví a México como misionera del verano. Había esas oportunidades para los jóvenes y eso también, además de la formación más formal. Eso fue donde practiqué el idioma, aprendí a usar mis dones, ganaba confianza de que Dios podría usarme en las misiones. Entonces eso tenía una influencia grande. Ujú. Eh, Y no solo en personas que luego serían misioneros de largo plazo, ujú. sino en personas que luego pasarían sus vidas en su propio país, en su propia Sí, iglesia. apoyando las misiones, Eso. pero daba una visión nueva Ujú. en nuestra generación a lo que es, a lo que son las misiones. Así que esa tendencia a promover viajes misioneros de corta duración, de parte de iglesias o de parte de agencias misioneras, mm, tenía el fin de exponer a la gente, a un mayor número de gente, a las misiones. Y por supuesto, luego resultaba también en personas con interés de participar más en las misiones. Em, y la preparación relacionada con ese tipo de viaje, por supuesto, era más bien hecha a medida, para ese momento, para ese viaje, para esa necesidad. Em,
Y realmente desde nuestro tiempo en el seminario hasta fin del siglo se notaba esa tendencia en aumento de Mm, depender más y más de voluntarios como las personas, los agentes misioneros, sí, que iban a provocar muchos cambios, que iban a ser muy usados, más casi que de personas comprometidas a dedicar toda su vida en el campo misionero. Así que el papel de los voluntarios llega a ser muy importante. mm, Pero además, otra tendencia es que se empezaba a enfatizar más y más que la tarea global es demasiado grande para invertir tanto tiempo en preparación. Había que descubrir atajos para ujú, entregar las herramientas imprescindibles a esos candidatos para la misión en menos tiempo y con más eficacia. Entonces, ese tipo de preparación mm, hecha a medida tiende a ser cada vez más común y fue promovida por grupos con metas evangelísticas o socioevangelísticas, podríamos decir, muy específicas. Podrían ser viajes médicos, ujú. agriculturales, educacionales o relacionados con desastres. Ese tipo de participación de los laicos empieza a tener un papel muy importante y eso pues da lugar a una preparación más corta, más sencilla, menos teórica y más lo que llamamos hands-on, Ujú, más sobre la marcha en el muy bien. campo. Podríamos decir, la macro tendencia ahí es hacia una preparación más intensiva, más corta, menos académica y más específica para necesidades particulares. Muy bien, muy bien. Pues gracias por mencionar este tema de misiones de corto plazo. Una de las críticas de estas misiones es que suelen ser cristianos ayudando a otros cristianos que son pobres. O sea, y que realmente no tienen la posibilidad de alcanzar a la tercera parte de la población global, que son los pueblos no alcanzados. En otra charla hablé de la ventana 1040, por ejemplo, que ya es muy conocido, aunque en su tiempo fue una idea revolucionaria. ¿Cuál sería sus pensamientos acerca de esta? Pues es una crítica, es una observación, no Ya. sé, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que es verdad. Creo que la tecnología que tenemos ahora, la posibilidad de conectar con un pastor local en la India, por ejemplo, una iglesia local de España o de otro país, nos acerca a esa gente y tenemos que entender sus planes para alcanzar a su pueblo, ver los proyectos que ellos tienen e intentar apoyar donde podemos con ese tipo de iniciativa local. Am, em, y claro, yo creo que no, todavía hay mucha necesidad del misionero internacional. Ese Ujú, es el modelo de Cristo, ujú, que dejó el cielo, se hizo hombre, plantó su vida ujú, entre un pueblo en la historia, con un idioma, con sus costumbres. ujú, Y es imprescindible tener esa persona en el campo misionero que puede servir de puente con los grupos que quieren ayudar, tal, evaluar la situación y llegar esos recursos, ese apoyo a la región más necesitada, menos alcanzado. Pero también tenemos que entender esos niveles de evangelismo uno, E2, E3, que esa gente, por ejemplo, en la India, con tantos idiomas y Ujú, dialectos, pues llegar a ese pueblo aislado o menos evangelizado, serán mucho más efectivos los indios que están más cerca a esa zona. Todas esas cuestiones culturales tenemos que depender de alguien que entiende esas culturas y que puede eh, ayudar a dirigir los proyectos y los viajes de otras personas, los recursos, hacerles llegar
al pastor Ujú, autóctono de esa región y confiar de que él va a llegar con esa bicicleta que le estamos sí, proporcionando, que él puede llegar a otros pueblos donde serán mucho más receptivos a él que a un grupo de españoles que llega ahí para intentar conocer la gente en una semana. ya en una semana o dos. sí, muy No. bien. Pues en la primera parte de esta asignatura, pues era más que todo tratar textos bíblicos que tenían que ver con la misión. En la segunda parte vimos un resumen de diferentes obras misioneras antes de la Reforma Protestante y después vimos, desafortunadamente, la Reforma Protestante donde nosotros los protestantes destruimos nuestras agencias misioneras. Los monasterios, los conventos, los monjes, las monjas. Pero bueno, llegó William Carey y algunos otros después y salió bien. Pero mi pregunta es esta. Para los estudiantes que han leído, muchos de ellos con bastante interés sobre personas como Patricio, Bonifacio, Agustín de Canterbury, ¿cómo era la formación misionera para ellos antes de la Reforma Protestante? O sea, el seminario, como lo vemos más o menos hoy, es un producto de la Reforma Protestante. Entonces, ¿cómo Ujú. fue para estos hombres y estas mujeres? Ya, interesante. Y yo creo que estudiar estas bibliografías es biografías, perdón, es súper importante y inspira mucho estas vidas. Y creo que merece la pena. Por ejemplo, Patricio, Gran Bretaña, siglo V, un joven rebelde que tiene padres cristianos que involucran, no, eh, mm, comparten con él el evangelio, Ujú. pero él resiste eso. Pero está capturado por piratas, llevado a otro país como esclavo, cuidando ovejas, pasando necesidades, aislado. Eh, eh, bueno, toda esa experiencia era su preparación, era porque durante ese sufrimiento, él clama al Señor, recuerda esa enseñanza que tenía y empieza a orar. Y cuando está liberado y vuelve a su país, no puede olvidar ese llamamiento de esa gente pagano de volver y entregarles el Evangelio. Bueno, estudia, se prepara algo, pero es su preparación, es interesante. Allí aprendió la cultura, siendo Ujú. esclavo, pastor. Allí entiende el idioma, los costumbres, y cuando vuelve con su idioma y entendiendo su cultura, pues tiene mucho éxito entre la gente de Irlanda. Ujú. También Bonifacio, siglo VIII, que era un joven devoto, eh, que estudia muy joven como monje, se prepara como monje. Y ahí estudiando la palabra, pues le nace un amor por Cristo ferviente y gozoso. Era estudiante celoso de las Escrituras y llevaba una vida de santidad, de oración. Un poderoso predicador del Evangelio por ese estudio, esa preparación que tenía. Y cuando va a Países Bajos. Países Bajos y Alemania, pues puede empezar a predicar y ver cómo la gente responde también. Yo creo que son dos modelos que tienen relevancia hoy en día, porque hay jóvenes que son como Patricio, que cuando viene un momento de prueba, de dificultad o incluso entre los inmigrantes a otros países que están sufriendo ese choque cultural y tal, pues el Señor usa esa preparación. Para el Señor eh, nada está gastado, todo es importante. Y esa segunda generación de inmigrantes vemos en España ahora, Ujú. pues son muy eficaces en la evangelización.
de este país. Así que también los que vienen de familia cristiana, que tienen ese fervor cristiano desde su juventud, también con la preparación, mm, con la palabra, llenos del Espíritu, pues se puede hacer mucho. Ujú. No es los que pasan por un seminario, pues no son siempre los más fervientes en Ujú. el momento o eficaces en el momento de evangelizar entre el pueblo. Muy Es bien. decir, el seminario no puede sustituir las experiencias de vida, que son la base donde Dios trabaja con el individuo y le prepara el corazón. Y luego estudios de seminario o de universidad añaden a eso, si es posible. Muy bien. Háblanos un poco, porque acaban de mencionar antes de empezar a grabar, si se puede mencionar, ¿cuáles son, cuál es la situación de misión aquí en España? Porque, primero que todo, alguno de ustedes, podría describir dónde están las iglesias evangélicas o protestantes en España, porque no están distribuidas de una forma igual en todo el país. Y cuáles son las necesidades misioneras para España hoy? Pues las iglesias evangélicas especialmente se concentran en la costa eh, oriental. En esa zona hay un buen número distribuidas también en Andalucía, en Madrid, donde especialmente hay campos blancos, es la terminología que usamos en nuestra unión, es en el norte. Es decir, Ujú. esos campos que todavía no han sido muy sembrados en toda la franja norte de España. Eh, Tiene razones históricas porque los primeros misioneros llegaron especialmente a la costa, a Valencia y esa zona, y luego Madrid también. Así que y Andalucía, había hasta ingleses colportores de la Biblia que estaban trabajando en el sur. Toda España ha sido resistente de alguna manera, pero especialmente ha arraigado la obra más en esas zonas. Y ahora en nuestra unión, por ejemplo, el gran empuje es hacia el norte, a ver si Ujú. podemos plantar iglesias ahí por toda la zona norte. Ujú. Muy bien. Y em, España ha experimentado una emigración muy importante y la Iglesia evangélica ha pasado por un tiempo de adaptación a todos los hispanos, los latinos que invadieron las iglesias españolas, Entre comillas. y entre comillas, ¿no? Pero ahora creo que estamos llegando a un Equilibrio. equilibrio Ujú, en ese sentido que hay, por ejemplo, este fin de semana estuvimos en la convención de la Unión Bautista Ujú. aquí y fue elegido un peruano como el tesorero nacional de la ujú, Unión Bautista. Pues eso hace 20 años ni pensarlo. Ujú. Entonces, esa integración de personas, cristianos y otros que conocen a Cristo aquí, pero que crecen saludablemente en las iglesias, pues ya están preparados para contribuir a la obra, la visión misionera aquí. Otros vienen, muchos misioneros llegan a España, brasileños especialmente, y de otros países latinos, y eh, les cuesta la adaptación cultural, les ujú, cuesta, aunque portugués es cercana, pues, o incluso hablando español, les cuesta esa adaptación cultural a ujú, España. Y cuando empiezan iglesias, plantación de iglesias, pues se llenan de otros latinos, pero Ujú. la preocupación es cómo alcanzar el español, al español. Eso es la preocupación y ujú, eso requiere una contextualización del Evangelio Ujú. muy importante. Y los que vienen tienen que reconocer que tienen que venir como aprendices y ujú, tienen que estudiar esa cultura
ver cómo está funcionando. Claro que van a traer nuevas ideas y su entusiasmo y tal, pero no necesitamos más iglesias bolivianas, Ujú, necesitamos iglesias que están adaptadas para que un español entre y se siente ujú, cómodo con lo que está pasando en esa iglesia. Así ujú. que importancia de la contextualización Ujú. y adaptación, tiempo de adaptación al que viene. Sí, bueno, actualmente estoy escribiendo un libro sobre contextualización. Bien. Mi obra doctoral fue la teología contextual de los conversos del Islam al cristianismo. Entonces, eso es un tema muy querido para mí. Entonces, pues ahí vamos siguiendo, vamos trabajando en eso. Bueno, la última pregunta que tengo es, bueno, no, es la penúltima pregunta. Todos nosotros hemos trabajado, estamos trabajando en seminarios, universidades, para formar cristianos académicamente. ¿Cuál es la importancia de eso en el campo misionero o para misioneros? En España es un poco difícil porque durante mucho tiempo los profesores en Latinoamérica eran españoles, pero ya ha cambiado un poco, aunque muchos de los profesores siguen siendo españoles actualmente en España. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la importancia? Si alguien dice, yo quiero ser misionero y quiero enseñar en un seminario para formar y para apoyar a la iglesia, la generación venidera de maestros, maestras, pastores, ayudantes, predicadores, qué piensan? Nosotros estamos bastante comprometidos con el modelo de estudio, pero combinando académico con práctico. Obviamente tiene que haber de las dos, pero yo creo que el misionero necesita ese trasfondo para poder mm, dar una visión a sus alumnos que, que abarque toda la gama de necesidad que va a tener que enfrentar. Sí que creemos en el modelo de seminario, preferiblemente presencial, porque sabemos que hoy la tendencia es todo online. Ujú, Y desde luego estamos muy agradecidos y a favor de todo lo que se está haciendo online, que desde COVID pues especialmente se ha promovido cada vez más, pero creemos que los estudios presenciales permiten un tipo de intercambio tanto entre profesor y alumno como entre los mismos alumnos, que realmente es eh, la palabra es imprescindible y ujú, no se puede sustituir por otra cosa ese intercambio, esa interacción entre alumnos y creemos que va a dar una base mucho más amplia que simplemente un cursillo o una colección de cursillos, que es también una tendencia hoy, porque se puede encontrar casi cualquier tipo de cursillo online y lo tomas y pues ya tienes otra pieza. Pero si estudias en un seminario donde te van a dar una visión global de lo que es el ministerio y la misión, pues creemos que es más sano poder conseguir eso para enseñar y para ser efectivo en la iglesia también. Ujú. Una de de los grandes cambios en el cristianismo que estamos viendo desde tiempo es ese giro al sur. La iglesia global, la iglesia, antes lo llamábamos el tercer mundo, ahora es el mundo mayoritario. ujú, Y yo creo que no importa si estás en España o Latinoamérica, en cualquier seminario en el mundo que está estudiando misiones, hay que escuchar la voz de esa iglesia eh, global, mayoritaria. Y porque nuestra literatura misionológico lógica, es escrito por americanos, por ujú, británicos, los del oeste. Y ahora con donde está creciendo el cristianismo, tenemos que escuchar la voz del africano, del asiático, del filipino,
del coreano, del brasileño, y esas voces aprender del cristianismo eh, y involucrar esas nuevas tendencias y pensamientos en nuestro material, en la clase. Eh, Estoy muy agradecida por el trabajo de Lausana y creo que Mm. ese es otro gran fuente de reflejo, de recursos que debemos aprovechar. No tenemos que reinventar todo. Tenemos ahí recopilados muchísima información y ayuda y es una fuente para aprovechar, para aprender y escuchar la voz nueva que hay en las misiones. Ujú. Y la Osana tan importante porque nos dio la ventana 1040 y también de Ralph Winters, Los pueblos no alcanzados. O sea que Claro. hoy en día es parte del vocabulario común y corriente. Todo el mundo Ujú. que sabe de las misiones conoce estos conceptos. Pero en Ujú, aquellos días eran ideas como que nuevas que ujú. ayudaron a las Sí. iglesias y las sociedades misioneras a entender y concebir estrategias Ujú, diferentes para ujú. mejorar su obra en el Sí. mundo. Y ahora esa énfasis en el campo de misión en el lugar de trabajo. Esa es una idea que viene de Lausana. El uso de las nuevas tecnologías en las misiones. Bueno, hay que escuchar y aprender de estas cosas. Es Genial. decir, Bueno, pues quiero dejar un tiempo para mencionar lo que queréis. Yo tenía como 4 o 5 preguntas, he hecho las preguntas. Cualquier cosa que queréis mencionar, favor de hacerlo. estamos reconociendo cada vez más en este tiempo que ninguno de nosotros, ningún grupo solito, puede alcanzar el mundo solo. Y Lausana es testimonio de esto, de nuestro reconocimiento, que la colaboración es vital y tiene que cruzar, incluir todas las denominaciones que estén centradas en la Gran Comisión. Es decir, es tarea de todos. Hay que descubrir maneras de colaborar juntos, poner todos nuestros recursos juntos en esta tarea. Además, estamos, de hecho, desde nuestro tiempo en el seminario ya se estaba enfatizando la importancia de la educación continua, pero hoy en día hay programas de reciclaje y es un reconocimiento del hecho de que lo que yo aprendí hace 20 o 40 años no necesariamente se convierte en irrelevante, pero sí necesita ser actualizado con Ujú. nuevos conceptos, nuevas investigaciones, nuevo lenguaje. Imaginar que eh, todos los descubrimientos que ha habido en el área de la medicina u otra ciencia durante los últimos 20, 40 años. Y si me quedo estancado en ese campo, pues estoy perdido, ya no soy relevante. ¿Y acaso en las misiones no tenemos la misma necesidad de ponernos al día? También necesitamos reciclarnos y hay grandes oportunidades para hacer eso y creo que es muy importante. Em, Siempre ha sido un reto para las misiones evitar el paternalismo, Ujú. imperialismo teológico o simplemente neocolonialismo y el escucharnos unos a otros a través de estos eventos como Lausana, pues nos está ayudando a reconocer que algunos habrán tenido la hegemonía económica o teológica en algunos momentos del pasado, pero ahora mismo necesitamos escuchar todas las voces de los pueblos del mundo y sólo así vamos a poder entender y apreciar las espiritualidades diferentes, las sensibilidades diferentes que hay en todas las diferentes culturas. Ninguno debe querer ser dominante, sino es juntos que vamos a lograr la tarea. También la importancia de volver a los modelos bíblicos. En el discipulado imprescindible en las misiones. Am, la plantación de iglesias.
y quiero mencionar también la efectividad de la Iglesia internacional Mm. en los capitales del mundo y tenemos el gozo y el privilegio de servir en una iglesia internacional. Y madre mía, qué educación eh, es escuchar las historias de esta gente y trabajar juntos en la misión y ser un lugar atractivo para personas de todo el mundo. La Mm. Iglesia Internacional eh, tiene un papel, yo creo que importante en las misiones hoy en día. Y bueno, ¿qué más? Pues creo que otra tendencia es de tener mucho énfasis en empoderar a la iglesia local para que ellas mismas adopten grupos no alcanzados, hagan el ministerio y formen sus iglesias, sus estrategias según su propia cultura y su propio contexto. Así que esto es un cuidado que tenemos que tener especialmente desde Occidente hacia otras partes del mundo, que la educación teológica tiene que adaptarse a las formas adecuadas en cada cultura. Sí, y de hecho yo había dado una charla sobre Edimburgo 1910, que Ujú, abarca precisamente esa idea de la misión ecuménica. Ecuménica no significa que, bueno, todas las religiones son iguales, pero a través de las denominaciones cristianas, específicamente protestantes, podemos y debemos de trabajar juntos, porque antes de eso era, bueno, esa región de los bautistas, esa región de los presbiterianos, esa ujú, región de los anglicanos. Y ujú, dijeron en Edimburgo 1910 es que eso no está sirviendo bien, no está funcionando bien. Y qué interesante ver que para el Edimburgo 2010, que no era tan grande ni de tanta importancia como en 1910, pero para 2010 habían cambiado el enfoque, precisamente como habías dicho, David, a asistir y apoyar a la iglesia local, Ujú. en vez de conquistar a las naciones para Cristo, que así estaban hablando en Ya. 1910. No solemos hablar de esta forma hoy, pero se entiende que el motivo era, bueno. Y Entonces, qué quizás interesante ver también, que estas mm, cosas a través del siglo XX, siglo XXI, están desarrollando, creciendo y evolucionando. ujú, mm, quizás también enfatizar que es la tarea de la iglesia local también, ahí empieza la preparación de misioneros. Empieza con los niños, empieza ujú. con los jóvenes, Amén. empieza yendo aquí en Madrid, yendo a Retiro, yendo al barrio o yendo a mi vecino o mis amigos, preparando la gente de cómo compartir el evangelio, cómo compartir mi historia y llegar con más naturalidad Ujú. a otros con el Evangelio. Y eso empieza en la iglesia, antes de enviar la persona a un seminario. Todos podemos participar en las misiones y misiones internacionales. Es que el mundo ha venido a tu ciudad. Sí. Ujú. Y ahí tenemos que, cada uno podemos involucrarnos en esa obra. Amén. Bueno, pues David y Susi, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente mis estudiantes y quizás algunas otras personas van a aprovechar de esta conversación y de la entrevista. Gracias. Y esperamos. Amén. Gracias, Dwayne. Gracias.